Decía, cuando empecé a dedicarme a esto de la gestión de las personas en las organizaciones, el mundo no era un mundo en red. La caída del muro de Berlín estaba todavía muy reciente. La mayoría de nosotros no teníamos direcciones de correo electrónico, tampoco teníamos teléfonos móviles. Y si recordáis los ordenadores que teníamos por aquella época, pues seguramente hoy nos levanten una cierta sonrisa, si recordamos la capacidad de procesamiento que tenían. Es muy divertido, muy simpático recordar cómo nos imaginábamos en aquel entonces que sería el futuro. Una de las películas más taquilleras por aquellos años transportaba a su protagonista precisamente a un futuro que situaba en el año 2015. El caso es que este futuro ya ha llegado, y si bien es cierto que los monopatines todavía llevan ruedas, bueno, casi todos los monopatines, si miramos hacia atrás nos damos cuenta de lo muchísimo que ha cambiado el mundo. La mayor parte de estos cambios están impulsados por un fenómeno del que no sois ajenos nadie de los que estáis en esta sala, que es la revolución digital. La llegada de una serie de tecnologías disruptivas en el campo de las comunicaciones y del procesamiento de la información que está cambiando cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo disfrutamos del ocio, cómo encontramos pareja. Unos cambios muy profundos que están dibujando un panorama volátil, incierto, complejo, donde las empresas intentan orientarse para encontrar un camino que no siempre es fácil de encontrar, porque los precedentes que habían utilizado hasta ahora han dejado de servirles. Las empresas se dan cuenta que no siempre es fácil encontrar un camino en este nuevo escenario. Intentan adaptar sus productos, intentan adaptar sus procesos, intentan adaptar incluso sus modelos de negocio, pero muchas no lo consiguen. La vida media de las empresas cae, cada vez es más pequeña, incluso la de las grandes empresas. Y esto hace que para muchas de estas compañías se hagan ciertas las palabras de Jack Welch cuando nos decía que cuando la tasa de cambio en el exterior supera la tasa de cambio en el interior, eso significa que el fin está cerca. Si observamos las empresas de hoy en día y las comparamos con las empresas de hace 2 décadas, veremos que han cambiado mucho, y han cambiado en muchas de sus dimensiones. Han cambiado su tecnología, han automatizado muchos de sus procesos, se comunican con sus clientes, con sus consumidores a través de canales totalmente distintas. Sin embargo, hay una dimensión de las organizaciones que no ha cambiado tanto en todos estos años, y es precisamente la forma en que las empresas gestionan a sus personas, la forma en que las empresas tratan a lo que llamamos su capital humano. Y podríamos pensar que esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al fin y al cabo, las personas son personas, no han dejado de serlas, con lo que las fórmulas que servían antes no tienen por qué dejar de servir hoy. El problema es que el entorno ha cambiado, y en el entorno ha traído para las empresas una serie de nuevos desafíos que hacen que el capital humano haya cobrado un protagonismo, una relevancia estratégica que hasta ahora no tenía. En primer lugar, estamos en un mundo donde todo dura menos, todo se queda obsoleto enseguida. Asistimos a una explosión de innovación sin precedentes. Se registran más patentes que nunca, pero ya no solamente que se inventen nuevas cosas, es que en un mundo en red como el que vivimos hoy, copiar es más fácil que nunca. Así que las empresas se dan cuenta en este contexto que su capital humano, sus personas, las cualidades de estas personas y lo que hacen con ellas es probablemente una de las dimensiones más difíciles de imitar de una organización hoy en día y, por tanto, una de las pocas fuentes de ventaja competitiva sostenible. Por otro lado, la automatización nos está llevando a un mundo de trabajos cada vez más complejos. Las tareas más rutinarias se automatizan y ahora lo que nos quedan son unos trabajos no siempre definidos del todo, que no siempre se pueden resumir en una descripción de puesto de trabajo, pero donde nos encontramos con otro fenómeno, y es que lo que nos aporta un profesional excelente en uno de estos trabajos es más
de lo que nos pueden aportar a lo mejor 2 profesionales promedio. Con lo que para las empresas el contar con los mejores hoy es más importante que nunca. Además, las empresas necesitan otro tipo de capacidades en sus colaboradores. Las empresas ya no les basta con tener trabajadores obedientes, leales o que sepan hacer bien su trabajo. Las empresas hoy en día necesitan creatividad, necesitan iniciativa, necesitan otra serie de cualidades que son mucho más difíciles de gestionar. Y además tienen la particularidad de que las personas las ponen en juego bajo la influencia de sus emociones, bajo la influencia de cuál sea la mentalidad con la que salen a jugar cada mañana en su trabajo. Además, se dan cuenta los dirigentes de esas empresas que ellos ya no pueden tener solución a todos los problemas con los que se plantean. Los problemas son muy complejos, la realidad es muy complicada para que ellos puedan tener soluciones para todos y cada uno de los problemas a los que se enfrentan. Y por tanto necesitan contar con la colaboración de más personas dentro de las organizaciones. Y necesitan contar con puntos de vista más diversos. Y por eso necesitan cultivar la diversidad de sus plantillas, para poder dar con ideas nuevas, para poder adaptarse, para poder interpretar el entorno desde perspectivas distintas a las suyas propias. Y también se dan cuenta de que hasta es pretencioso esperar que las mejores ideas tengan que surgir precisamente dentro de la organización. Las mejores ideas pueden salir perfectamente de fuera de la organización y por eso las organizaciones empiezan a articular mecanismos para capturar esas ideas que pueden estar en el exterior e incorporarlas a sus procesos, incorporarlas a sus procesos de decisión. También se dan cuenta que en un entorno que se mueve tanto, un entorno tan turbulento, es muy importante que sus estructuras sean estructuras flexibles, que no sean estructuras rígidas, y tienen que ser capaces de orquestar conjuntos de capacidades diversos según cuáles sean los problemas que se enfrentan en cada momento. Por eso la importancia que tiene ahora el talento freelance, el talento externo. En las empresas, la proporción de profesionales externos se ha incrementado exponencialmente en los últimos años y en Estados Unidos ya representa el 30% de la fuerza laboral de ese país. También sucede otra cosa, y es que hoy en día, a diferencia de lo que pasaba antes, a la organización ya no solamente la representan sus directivos o ya no solamente la representan sus comerciales, ahora la organización la pueden representar todos y cada uno de sus empleados. Y a través de su presencia en los medios sociales pueden tener un impacto sobre la reputación de esa empresa de alcance muchas veces incalculable. Y esto es algo para lo que la mayor parte de las organizaciones no están preparadas. También está la cuestión de la responsabilidad social empresarial. Los consumidores, los mercados quieren empresas socialmente responsables. Pero esa responsabilidad social tiene que empezar por sus personas, por la gente que tienen más cerca, que son sus colaboradores. Los consumidores, vosotros, cada vez miráis con peores ojos a una empresa que, por ejemplo, emplee mano de obra infantil en un país del tercer mundo. Y probablemente, dentro de unos años, empecéis a mirar mal a aquellas empresas que no aportan a la empleabilidad de sus colaboradores. Y todo esto en un escenario de guerra global por el talento, donde, aunque os parezca paradójico a muchos de vosotros, en un país donde tenemos unas tasas de desempleo altísimas, a muchas empresas les cuesta mucho cubrir las vacantes que les surgen. Una situación que además se puede agravar en las próximas décadas a medida que las generaciones del baby boom vayan llegando a su edad de jubilación y la fuerza laboral en muchos países se reduzca. Y además es una guerra por un talento muy particular, porque esta gente que se puede permitir, gracias a la explosión digital, entre otros factores, se puede permitir trabajar para quien quiera, donde quiera y desde donde quiera, es un talento que es lo que John Moravec bautizó como los nómadas del conocimiento, y que, como todos los nómadas, lo que valoran sobre todo son dos cosas, que es espacio y libertad. Y gestionar a nómadas no es nada fácil, no es igual que gestionar
a los trabajadores del área industrial, que es a lo que están acostumbrados muchos de los directivos de nuestras empresas. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que a pesar de todos estos fenómenos, a pesar de todos estos desafíos a los que se enfrentan las empresas hoy en día, cuando observamos la forma que tienen de gestionar a sus personas la mayoría de las organizaciones, vemos que siguen haciéndolo igual que siempre. Vemos que siguen en la misma vía, haciendo las cosas de la misma manera, los mismos procesos, los mismos procedimientos, las mismas políticas, las mismas prácticas. Y esto es así porque es verdad que hay muchas razones por las que cambiar, pero también es verdad que hay muchas fuerzas en sentido contrario que hacen que esa necesidad de cambio muchas veces quede neutralizada. Y las empresas o bien no hacen nada al respecto, o cuando lo hacen, los cambios que introducen no son lo suficientemente profundos o lo suficientemente rápidos como lo que está exigiendo ese mundo que está cambiando ahí fuera. Y os preguntaréis, ¿cuáles son esas fuerzas? ¿Cuáles son esas fuerzas que nos impiden cambiar? Pues os lo cuento. Bueno, por un lado está la inercia, ¿no? El siempre se ha hecho así. Esto es muy típico. Muchas empresas, las cosas se hacen porque siempre se han hecho así. Cero pensamiento crítico, cero cuestionamiento, las cosas se hacen así por inercia. En segundo lugar, tenemos los marcos cognitivos, los marcos mentales de los que son prisioneros muchos directivos de empresas. Son el resultado de una experiencia, de una educación que les hacen ver la realidad de una manera muy determinada, y hacen que frente a un problema determinado las soluciones siempre sean las mismas. ¿Cuál es el problema? Que se enfrentan a problemas nuevos, pero siguen aplicando las mismas soluciones de siempre. En tercer lugar tenemos el lenguaje. El lenguaje tiene que ver con lo anterior, pero a mí me gusta dedicarle un apartado separado. Pensemos cuando hablamos de las relaciones que existen entre las personas dentro de una organización en función de su jerarquía, el tipo de palabras que empleamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de superiores y subordinados, cuando hablamos de mandos, cuando para saber quién es el jefe de un equipo, preguntamos a un miembro de ese equipo de quién depende. ¿Qué tipo de modelo de relaciones entre las personas y las organizaciones estamos perpetuando con este tipo de lenguaje? En cuarto lugar tenemos los intereses. Los intereses de mucha gente. Dentro de las organizaciones hay un cúmulo de intereses. Hay gente pues, que quiere preservar su estatus, hay gente que consciente o inconscientemente está defendiendo estructuras que son la razón de existir de su puesto. Hay personas que lo que están defendiendo son sistemas de incentivo que recompensan el corto plazo, en vez de esa agilidad a largo plazo que es lo que necesitan hoy las compañías. En quinto lugar, la comodidad de ser dirigidos, porque, ojo, no todo es culpa de los directivos. Muchos de los dirigidos también tienen una cuota de responsabilidad en que estos modelos se perpetúen. Para muchos es muy cómodo seguir dentro de modelos paternalistas, donde la responsabilidad la tiene otro y no asumir nuestra propia cuota de responsabilidad en el cambio que necesitan nuestras organizaciones. Tenemos también las prácticas de copia y pega. En muchas organizaciones, las prácticas de gestión de personas no son resultado de un análisis concienzudo de cuáles son las prácticas más adecuadas teniendo en cuenta qué es lo que está pasando ahí fuera y la realidad de nuestra organización, sino que son resultado de que alguien ha ido a un curso de algo, alguien ha leído alguna cosa, o que el director general, la última vez que pasó por el aeropuerto, se compró un libro y ha decidido que eso que se explicaba en ese libro es lo que necesita su organización como agua de mayo. Y finalmente, para completar esta lista, tenemos a recursos humanos. Recursos humanos es una función que tiene la oportunidad de ser un agente de cambio. Tiene una oportunidad, yo diría, histórica, de hacer posible esa transformación o de catalizar esa transformación que necesitan tantas empresas. Sin embargo, lo que nos encontramos es que recursos humanos, con sus políticas, o muchas veces por una falta de credibilidad entre sus pares, más que actuar como un catalizador, actúa como un freno.
Y este es el riesgo al que nos enfrentamos, que si no cambiamos de dirección vamos a acabar justamente en el lugar al que nos dirigimos. Y ese lugar ya os podéis imaginar cuál es. Las buenas noticias es que podemos cambiar de dirección. Y para cambiar de dirección, 4 cosas. Mirar fuera, entender qué es lo que está pasando ahí fuera, qué es lo que está pasando en el entorno, qué está cambiando a nuestro alrededor, y es algo que no siempre todas las organizaciones hacemos. Mirar dentro, entender, reflexionar sobre en qué medida somos prisioneros de esos frenos, de esas barreras de las que hablábamos antes. Valorar el riesgo que corremos, pero no el riesgo que corremos al cambiar, sino el riesgo que corremos de no cambiar. Y el riesgo que corremos como organización, pero también todos nosotros, todos los que trabajamos dentro de una organización, valorar el riesgo que corremos como personas, si esto no cambia. Y a partir de ahí arrancar. Pero no basta con arrancar, hay que acelerar, porque el mundo cambia muy rápido. Y si en algún momento nos entran dudas, si en algún momento pensamos que esto podría no valer la pena, recordemos las palabras de Aristóteles. Dirigir esclavos es fácil, gobernar hombres libres es más difícil, pero más satisfactorio y duradero. Muchas gracias.